Buenos días, esta es mi exposición para Teuca titulada como Todo propósito es generado por una conexión, por Mateo Canucci. Objeto uno. Pues para esto elegí tres objetos. Mi primer objeto es mi balón de fútbol. Ya que es mi compañero y mi amigo que me ayuda a mejorar al entrenar. Y de esta forma, gran parte de los conocimientos que adquiero sobre el juego son debido a las experiencias que creo junto a él. En este caso, a medida que voy controlando el balón, corriendo con él y sincronizando sus movimientos con el de mis piernas, vas a experimentar diferentes formas de controlar, conducir, regatear y golpear al balón. En mis entrenamientos voy adquiriendo conocimientos sobre cuál es la mejor manera de realizar cada uno de los anteriores atributos mencionados con mi balón. El segundo objeto que elegí es mi collar de tiburón, ya que cuando lo adquirí en el 2016 me pareció un amuleto muy llamativo y que conectaba con mi personalidad. Con el tiempo le he agarrado cierto cariño e incluso siento una conexión sobre él de tal manera como si una parte de mí se encontrara impregnada dentro de él, siendo para mí interpretado como un amuleto de fortuna con el que me siento protegido e incluso más eficiente en el labor que vaya a realizar cuando me encuentro portándolo. Y mi tercer objeto es mi camisa de entrenamiento, la cual compré en el 2021, mismo año en el que comencé a adentrarme en este mundo del entrenamiento. De esta manera he llegado a tenerle aprecio y reflejar mi gran evolución de este ámbito en ella. Cuando la porto, siento todo el esfuerzo que he dedicado y bajo ella puedo contrastar mi versión actual con mi versión inicial en este ámbito. El tema que abarcaré el día de hoy es el conocimiento y religión, ya que pues el papel de la religión en la sociedad es amplio y multifacético, influyendo en numerosos aspectos de la vida social, cultural, moral, política y de las comunidades. La religión influye en la cultura a través de las artes, la música, la literatura y las festividades. Muchas tradiciones culturales y festivales tienen orígenes religiosos y continúan siendo celebrados dentro de un contexto religioso, lo que marca la forma de actuar de las personas pertenecientes a aquellas comunidades. Es así que como exponentes teóricos decidí elegir a el sociólogo Harvey Coates, el cual habla que la evolución de la religión desde su origen a la actualidad. También de decidir elegir algunas culturas indígenas, como lo es las pertenecientes a la isla Salomón, Fiji o la cultura Aidas, quienes plantean creencias entre conexiones espirituales entre personas y objetos. Para desarrollar mi exposición decidí abarcar estas tres preguntas de TOK, donde cada una será representada en un objeto correspondido, siendo la primera, la de metodología de herramientas, son independientes la fe y la razón, que se usará para desarrollarse a base de mi balón de fútbol. La de perspectivas de cómo ha cambiado nuestra comprensión y percepción del conocimiento religioso a lo largo del tiempo. Esta se refiere a la desarrollaré a base de mi objeto, del segundo objeto, el cual es mi diente de tiburón. Y por último, la pregunta de alcance, el propósito del conocimiento es producir significado y un sentido de finalidad en nuestra vida. Esta será desarrollada por parte del tercer objeto, el cual es mi camisa de entrenamiento, las cuales yo siento que estas preguntas son las que cuadran de manera más acorde a lo que cada objeto representa para mí y representa según lo investigado. Conceptos claves. Para, para desarrollar mi exposición tendré en cuenta estos diferentes conceptos sobre aprendizaje, evolución, cultura, creencias, propósito, conexión, perspectiva y conocimiento, los cuales los podría dictar cada uno, sin embargo se extendería bastante, así que solo dictaré el principal, el cual es propósito, la intención o el objetivo que se busca mediando, mediando un conjunto de acciones. Objeto uno, área del conocimiento. Para mi objeto uno, el área de conocimiento que usé para argumentar es las ciencias naturales, que se define como una rama de la ciencia que se centra en el estudio del mundo natural.
Estas ciencias utilizan métodos empíricos y observaciones para investigar los fenómenos físicos y biológicos del universo. Aquí incluyen diferentes disciplinas que intentan explorar diferentes aspectos de la naturaleza y el mundo en el que existimos. Es así que como exponente teórico decidí usar el experimento de Kurt-Richter, el cual esta área se puede ver representada la relación entre la razón y la perspectiva, siendo lo demostrado por este experimento donde se colocó un grupo de ratas en vasos de agua y estas duraron 15 minutos nadando antes de morir ahogadas. Luego un segundo grupo de ratas fueron puestas allí y junto antes de ahogarse fueron rescatadas por el mismo científico para minutos después meterlas nuevamente en el agua. Sin embargo, este grupo aguantaría 60 minutos luego de volver a entrar al agua, explicando el fenómeno del poder de las perspectivas y la esperanza de los individuos. Relación con el objeto 1. El fenómeno explicado por Kurt-Richter se ha reflejado en mi perspectiva frente a mi nivel en el juego al creer que se verá potenciado por diferentes características que podría proceder de ciertas creencias que comparto aplicadas en el juego, lo que me hace pensar que mi control sobre el balón es absoluto, llegando a potenciar mis habilidades reales, materializando parte de mis pensamientos para cumplir mi propósito. Relación con pregunta de metodología y herramientas. Es así que una forma para mejorar mi aprendizaje de la manera más eficiente al entrenar es a base de la fe, ya sea bajo creencias religiosas originarias del budismo, como es la conexión entre la mente y el cuerpo por parte de los 7 chakras, lo que me hace pensar que mis capacidades pues serán potenciadas, como dije anteriormente, y esto debido a que yo tengo creencias espirituales del chakra, y así sean reales o no, si yo pienso que tengo estos 7 chakras impregnados en mi cuerpo y donde almaceno energía y siento que esta energía que tengo almacenada, cuando me siento cansado la puedo utilizar para rendir mejor, estos pensamientos se empezarán a materializar y podrán hacerse reales. Es así que bajo la explicación proporcionada por las ciencias naturales, se da a entender que aunque la fe y la razón son independientes, puesto que la fe es lo que mantiene vivo el espíritu de los individuos, mientras que la razón es lo que lo conduce a su muerte, como vimos en el experimento. Áreas de conocimiento para el objeto 2. Para esto decidí utilizar las ciencias humanas, que se define como aquella disciplina que estudia el comportamiento de las relaciones de las culturas y la historia de los seres humanos. Abarcan una amplia gama de campos, cada uno con su propia metodología e enfoques teóricos, desde la psicología, sociología, antropología, economía, historia, etc. Es así que decidí usar como objeto teórico a el anterior mencionado sociólogo Harvey Coates, donde él menciona que la religión está pasando de una era de dogma a una era de espíritu, implicando una transición hacia enfoques más flexibles y adaptativos en la práctica religiosa. Además, argumenta que el futuro de la fe podría ser más centrado en la experiencia y la práctica espiritual que en las creencias rígidas y doctrinales. Es así que, de relación con el objeto 2, esto se ve representado al determinar mi perspectiva sobre mi conexión con mi collar, en una mezcla entre varias religiones y un enfoque centrado en la experiencia evolutiva en vez de seguir el enfoque rígido y estático de las culturas antiguas de las islas Fiji, Solomón o los indígenas Aida sobre el significado de los tiburones en nuestro mundo. Relación con preguntas de perspectiva. Primero para esto tenemos que hablar de la perspectiva antigua de la religión, en donde en estos tiempos antiguos las personas basaban sus creencias como única verdad, donde basaban todas sus teorías y propósitos, ya sea como las personas que habitan en la isla Fiji, quienes dedicaban rituales y veían como deidades a los tiburones y vivían de adorarlos constantemente. Es así que la perspectiva actual es la que reflejo yo, ya que la perspectiva de la vida actual se puede llegar a ser influenciada por la religión, pero en mis creencias y en forma de vida se definen en cómo esta se interrelaciona con mis conocimientos, pudiendo ir evolucionando dependiendo de mis experiencias y ampliación de perspectivas, a diferencia de las culturas antiguas que contaban con una definición de vida estática, mientras que yo con mi amuleto la puedo definir de varias formas y a base de varias creencias religiosas en vez de una sola para darle propósito. Es por esto que, a diferencia de las culturas antiguas, yo me baso para darle un sentido de propósito a mi conexión con mi collar de tiburón. Me he decidido crear ese propósito y el significado de esa conexión
a base de lo que de lo que dictan la- las creencias de las culturas de, la, de las Islas Solomón junto a las creencias de la cultura de los indígenas Aida, y esto se interrelaciona y luego junto a mis experiencias y mi forma de pensar le doy un significado donde donde modifico a base de todas estas teorías, les hago ciertas modificaciones y así para llegar a una perspectiva final y darle un propósito final a lo que yo quiero, a lo que yo decido pensar y creer sobre mi conexión con mi collar de tiburón. Objeto 3. Áreas del conocimiento. Para esto decidí usar nuevamente las ciencias humanas, sin embargo, esta vez teniendo un mayor enfoque a la filosofía, la cual es una disciplina que busca entender y explorar preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moralidad y las razones de la realidad. Es así que como autor teórico decidí usar a Marco Aurelio, quien es un emperador romano y filósofo que redacta que en la vida cada nuevo amanecer trae consigo una página en blanco, siendo esta una oportunidad para enfrentar nuestras experiencias con frescura y valor, llegado sea el caso que si el día se trae consigo obstáculos, debemos acogerlos como amigos que vienen a fortalecer nuestra resolución y a profundizar la comprensión de lo que realmente importa. La relación con el objeto 3 se ve representada al considerar que en mi camiseta se encuentra mencionado el propósito de tener el objetivo en mi vida, puesto que antes de entrar a este mundo del entrenamiento, mi vida solía resumirse en una rutina monótona y escasa de novedades. No obstante, al entrar en este mundo comencé a sentir el sentimiento de progresión, al mismo sentimiento que me impulsa a seguir esforzándome y viendo el mundo desde una perspectiva innovadora y tratando de disfrutar el día a día como una nueva aventura, así como dicta el mismo autor anterior mencionado. Relación con la pregunta del alcance. Por lo que para muchos simplemente por hacer una camiseta, sin embargo para mí es un símbolo de propósito, un propósito que cumple con las mismas creencias de los indígenas Aida, ya que considero que mi energía vital y todos mis esfuerzos se encuentran almacenadas en esta camisa, siendo los principios de las creencias de la cultura Aida frente a la conexión de ciertos individuos hacia objetos tallados, ya sea tallados de tela como camisetas o tallados a cuchillo como máscaras, etc. Relacionado con lo anterior, el conocimiento va estrechamente relacionado con el propósito, puesto que el conocimiento complementa al propósito, ya que a base del conocimiento se le da un sentido al propósito y el por qué debe ser alcanzado. Además de que en el camino de cumplir tal propósito será necesitado ampliar los conocimientos para así cumplir ese propósito que da sentido a nuestra vida. Esto se puede ver representado en mi camisa al ser un simbolismo de esfuerzo y las experiencias vividas que han creado un conocimiento que abarca el camino de desarrollar mis propósitos con el entrenamiento, por ende un sentido de finalidad en mi vida. Conclusión. La religión y el conocimiento interactúan y se influencian mutuamente entre la sociedad, resaltando la profundidad de interconexión entre creencias espirituales y la búsqueda del significado en nuestras vidas. Al explorar la relación entre los objetos personales, significados y mis creencias, pude desarrollar cómo los elementos simbólicos y las prácticas religiosas refuerzan el conocimiento personal y colectivo, proporcionando una base para la comprensión y la acción. En este contexto, la religión no se presenta simplemente como un conjunto de dogmas o rituales, sino como un sistema vivo y evolutivo que responde a las necesidades emocionales, sociales y espirituales de las personas, en donde la transición de una era de dogmas rápidos a una era más espiritual y experiencial subraya una tendencia contemporánea hacia la personalización de la fe, donde la experiencia individual y la interpretación personal juegan un papel crucial en la forma en la que las personas entienden la práctica y su religiosidad. De esta forma, la religión puede actuar como un catalizador para el aprendizaje y la expansión del conocimiento, donde las creencias religiosas y las prácticas espirituales pueden motivar a las personas a explorar nuevos horizontes y buscar comprensión en diversos ámbitos de la vida. Este dinamismo entre religión y conocimiento es esencial para entender cómo las personas encuentran y refuerzan el propósito y la dirección en sus vidas. Esta ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención.